Olivia Bennet entró a la cabina de primera clase, con gran elegancia. Su mano sujetaba un bolso de cuero fino. Esperaba un vuelo normal, pero justo cuando iba a sentarse, una voz fría y burlona la interrumpió. «Preciso toda esa fila para descansar», dijo un hombre de mediana edad, lanzando bruscamente una manta gris sobre 2 asientos, como si fueran suyos. Miró a Olivia con una sonrisa arrogante. «Seguro que puede encontrar otro lugar para sentarse, si es que tiene boleto». La voz de Olivia se mantuvo tranquila, aunque por dentro una tormenta comenzaba a gestarse. «Este es mi asiento», dijo claramente, mostrando su pase de abordar. El hombre apenas lo miró antes de burlarse. «Está equivocada», gruñó. «Gente como yo merece este espacio. Haría bien en buscar otro asiento». Al instante, toda la cabina de primera clase quedó en un tenso silencio. Los murmullos se extendieron entre los otros pasajeros. Algunos discretamente sacaron sus teléfonos para grabar la confrontación. Nadie se atrevió a hablar, pero el aire crepitaba con la batalla no dicha por el respeto, que se desarrollaba en medio de lujo. Esto no era solo una disputa por un asiento, era un enfrentamiento por el poder, la dignidad y la decencia humana. A 9.000 metros de altura, Olivia Bennet no era una viajera común, era la mujer que dirigía la aerolínea en la que estaban a bordo. ¿Qué pasaría cuando esta mujer, serena y decidida, se negara a ceder? Olivia Bennet, la famosa CEO afroamericana de Sky Venture Airlines, caminó decididamente por el pasillo. Cada paso irradiaba una tranquila confianza y profesionalismo. Acababa de terminar una tensa reunión de la junta directiva y se preparaba mentalmente para una importante cita que tenía 5 horas después. Al llegar al asiento 1E, dejó su pequeño equipaje de mano con la intención de revisar sus materiales de presentación antes del despegue. Pero antes de que pudiera sentarse, una voz masculina desconocida sonó detrás de ella, llena de fastidio y arrogancia. «Necesito ambos asientos para acostarme». «Apártese», sorprendida. Olivia se giró. Frente a ella estaba a Richard Thompson, un hombre blanco bien vestido de unos 50 años, cuyos ojos rebosaban desprecio. Sin esperar su respuesta, extendió deliberadamente su manta gris sobre los asientos 1E y 1F, como si fueran completamente suyos. La normalmente tranquila cabina de primera clase se llenó instantáneamente de tensión. Los demás pasajeros miraban. Entre los dos, observando en silencio a Olivia, se encontró con la mirada de Richard. Su calma exterior ocultaba la indignación que crecía en su interior. Aún compuesta, habló lo suficientemente alto para que los que estaban cerca la escucharan. «Disculpe, el asiento 1E me pertenece. Lo reservé, y aquí está mi pase de abordar». Levantó su teléfono, mostrando su pase electrónico en la pantalla. Richard Thompson ni siquiera miró. Con los brazos cruzados, se rió con desdén. «Gente como usted no pertenece aquí», espetó. Sus palabras, llenas de desprecio, hicieron que varios pasajeros fruncieran el ceño y compartieran susurros incómodos. Algunos, discretamente apuntaron sus teléfonos para capturar la escena en cuestión de segundos. El tranquilo silencio de la cabina se había roto como una cuerda tensa. Respirando hondo, Olivia se preparó. No cedería ante el comportamiento descarado y discriminatorio de este hombre. Lo que comenzó como una disputa menor por un asiento había escalado a una batalla invisible por el respeto y la equidad. Con docenas de ojos sobre ella, Olivia se mantuvo firme, inquebrantable, esperando ver qué haría Richard a continuación. En su mente, ella sabía que esto era mucho más que un asiento de avión. Era una lucha por el respeto fundamental. Y estaba decidida a no ceder a Olivia. Con calma pero con firmeza, levantó su boleto. «Este asiento es mío». Richard se burló. «Gente como usted no pertenece aquí. Debería saber su lugar». La atmósfera se volvió asfixiantemente tensa al instante. Los pasajeros comenzaron a prestar atención y a grabar discretamente la escena con sus teléfonos. Olivia se mantuvo firme, con la mirada decidida y poderosa. Richard Thompson la estudió cuidadosamente, con desprecio mezclado con un toque de curiosidad en sus ojos. Era el tipo de hombre acostumbrado a ser atendido toda su vida. Como presidente de una importante firma de inversiones, Richard nunca había sido rechazado ni cuestionado sobre sus privilegios. Para él, el mundo siempre funcionaba según las reglas que él establecía. El poder, el dinero
y el color de piel eran sus herramientas para doblegar a los demás a su voluntad. Pero la inesperada compostura de Olivia fue más inquietante que cualquier cosa que hubiera encontrado en Richard. Despreciaba a cualquier mujer que se atreviera a desafiarlo, especialmente a una mujer negra que intentaba estar en igualdad de condiciones. La presencia autoritaria pero elegante de Olivia puso a prueba su paciencia. Se inclinó ligeramente, con los ojos desafiantes. Permítame ser perfectamente claro. Esta es mi sección. Pagué mucho dinero para descansar cómodamente, no para que me moleste gente por debajo de mi clase. Sus palabras cortantes atravesaron el silencio sofocante, sobresaltando a varios pasajeros que intercambiaron miradas incómodas y confusas. Algunos movieron la cabeza con disgusto ante su actitud escandalosa y ofensiva, pero a Richard no le... La incomodidad de otras personas nunca lo había preocupado. Olivia permaneció tranquila. Sabía que esta batalla no era solo por sus derechos personales, sino una lucha por la dignidad, algo que había pasado toda su vida defendiendo. Nacida y criada en una familia de clase trabajadora en Atlanta, Olivia había luchado durante años para alcanzar su posición actual. Había enfrentado a innumerables personas como Richard, aquellos que la despreciaban por su raza y género, y ella siempre eligió mantenerse firme, sin importar la presión. Senator Thompson, dijo Olivia en voz baja pero decisiva, usando deliberadamente su nombre para mostrar que sabía precisamente quién era. Le pedí amablemente que me devolviera mi asiento. Por respeto a la igualdad, espero que muestre el mismo respeto a todos en este vuelo que yo le estoy mostrando a usted. Richard se rió de repente, burlonamente, asegurándose de que toda la cabina de primera clase escuchara. Igualdad. Creo que usted entienda el significado de esa palabra, señorita Bennett. Entonces, gente como usted siempre se ve a sí misma como víctima. Sus palabras llevaron la situación a un punto álgido. Algunos pasajeros no pudieron ocultar su enojo, pero nadie se atrevió a intervenir bajo el peso de su autoridad autoritaria. Algunos teléfonos ahora capturaron su ceño fruncido con gran claridad, convirtiéndolo instantáneamente en el símbolo viviente de la arrogancia y la discriminación. Olivia lo miró fijamente, sus ojos ardiendo con una determinación inquebrantable. En ese momento, juró en silencio que, incluso, si eso significaba retrasar este vuelo, no cedería. Esto no era solo un asunto personal, era hora de declarar con fuerza que el poder y el privilegio nunca aplastarían el respeto y la dignidad. En medio de las miradas ansiosas de los otros pasajeros, Olivia se mantuvo firme, esperando pacientemente el próximo movimiento de Richard, sabiendo muy bien que quien parpadeara primero perdería. Y Olivia Bennett nunca había aceptado la derrota en su lucha por la justicia. Al notar que la situación se salía de control, la azafata Emily Parker se acercó tratando suavemente de calmar la tensión entre los dos pasajeros. Con profesionalismo y un toque amable, se dirigió cuidadosamente a Richard. Señor, debemos respetar nuestros asientos asignados. Richard se giró hacia Emily, con irritación en sus ojos, como si ella hubiera interrumpido lo más importante de su día. Odiaba que le dijeran qué hacer, especialmente aquellos a quienes consideraba parte de la clase de servicio. Respiró hondo su tono agudo. Ya le dije, tengo una condición médica, no me moveré. Esas últimas palabras cayeron como un martillo sobre la paciencia de todos. Emily se sintió momentáneamente desconcertada. Miró a Olivia, con simpatía y frustración por la obstinación de Richard. Como azafata experimentada, Emily estaba acostumbrada a manejar situaciones delicadas, pero esto iba más allá de lo normal. Richard Thompson había convertido la primera clase en su escenario personal, donde todo debía someterse a sus exigencias egoístas. Al ver la decepción y la impotencia en los ojos de Emily, Richard se sintió triunfante una vez más. Silencioso, juego de poder que siempre lo satisfacía, criado como el hijo mayor en una familia rica e influyente de Boston, había sido mimado toda su vida, con todos ansiosos por conceder incluso sus peticiones más absurdas. Creció creyendo que estaba por encima de los demás, especialmente de personas como Olivia y Emily, a quienes despreciaba profundamente. Nunca había entendido el verdadero valor del respeto, ya que nunca había enfrentado el desdén o la negación. Emily retrocedió, suspiró en voz baja
y le lanzó a Olivia una breve mirada de disculpa. No podía obligar a Richard a moverse si él insistía en que su salud lo requería, aunque todos sabían que era solo una excusa para su arrogancia. La cabina, generalmente serena, ahora zumbaba con susurros de indignación. ¿Quién se cree que es? No hay excusa para que alguien actúe así. Richard escuchó cada murmullo, pero no le importó. Si acaso, su postura se volvió más agresiva, como para demostrar que tenía el control total. Se recostó en su asiento, extendiendo deliberadamente su manta gris para desafiar a Olivia, quien permanecía de pie frente a él, con los ojos ardiendo de determinación. Olivia, a pesar de su enojo por su abierta intolerancia, sabía que tenía que mantener la calma. Podía sentir la ira hirviendo en cada pasajero, pero decidió no reaccionar con más fuerza por ahora. Olivia entendió que esta lucha requería paciencia y firmeza. Con la compostura de una CEO que había enfrentado innumerables desafíos, estaba lista para esperar el momento adecuado para hacer su próximo movimiento. Mientras la tensión en la cabina llegaba a un punto de quiebre, Richard cerró los ojos y fingió indiferencia, sin saber que sus acciones habían encendido un fuego lento que nunca podría controlar Anne, en medio de la máxima tensión de la cabina. Una voz masculina clara y tranquila interrumpió de repente el silencio. Anne, espere. No. ¿Es usted Olivia Bennett, la CEO de Sky Venture Airlines? Esas palabras ondearon por primera clase como una corriente eléctrica. Todos los pasajeros se giraron instintivamente hacia Olivia, con los ojos bien abiertos, de asombro y admiración. Incluso Richard, quien hasta ahora había irradiado una arrogancia inquebrantable, se detuvo, sorprendido. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, pero Richard Thompson nunca admitió la derrota, ni siquiera una pizca de ella. La breve confusión desapareció, reemplazada por su familiar ceño. Fruncido y terco, dejó escapar un resoplido burlón, y, levantando deliberadamente la voz para que todos pudieran oír, gruñó: sí o no, no me importa. Quien sea, no puede hacerme cambiar de opinión. Su tono descarado hizo que varios pasajeros fruncieran el ceño, quienes en ese momento vieron los verdaderos colores de Richard en un hombre convencido de que la riqueza, el poder y el privilegio social lo protegían de cualquier crítica o desafío. Nunca se había inclinado ante nadie, y ciertamente se negaba a ceder ante una mujer, especialmente una mujer negra. En Olivia se quedó en silencio por un instante, observando con calma la reacción de Richard. Su mirada profunda y firme delataba la confianza de alguien acostumbrado a navegar situaciones tensas y de alto riesgo. Como CEO de una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos, Olivia Bennett era reconocida no solo por su talento, sino por su formidable fuerza y resolución. Criada en una familia común de Atlanta, había ascendido cada escalón de la escalera corporativa por su propia habilidad, superando innumerables desafíos y prejuicios en el camino. Olivia entendía demasiado bien a Richard, en el tipo que creía que cualquier cosa en la vida podía comprarse, o al menos ordenarse a través de amenazas e intimidación. La experiencia pasada le había enseñado que hombres como Richard Thompson no podían ser razonados en una conversación normal. A veces, necesitaba aprovechar su propia autoridad tranquila para recordarles el respeto básico que todos merecen. Así que, en lugar de discutir más o enfrentarlo directamente, Olivia adoptó una táctica diferente, una que había usado con éxito en innumerables negociaciones difíciles. Permitió que una sonrisa suave y conocedora se dibujara en sus labios, una expresión que Richard no pudo descifrar por completo. Luego, retrocediendo con gracia y compostura, habló en voz baja, pero con firmeza: entonces, supongo que esperaremos. Why? Sus palabras resonaron claramente en el silencio. Un desafío tácito cargado de poder tranquilo. Cada pasajero cercano sintió en ese momento que esto era más que una mera disputa personal, era una colisión de dignidad y autoridad. Y Olivia Bennett no estaba a punto de ceder. Anne Richard se quedó inmóvil por un momento, luchando por ocultar la inquietud que se apoderaba de su mente. En el fondo, sintió por primera vez lo formidable que era Olivia. Ya no era solo una mujer a la que podía intimidar o ignorar, era una fuerza capaz de convertir su propia arrogancia en su mayor elección. Todos los ojos en la cabina
se fijaron en Olivia, con un respeto inconfundible, mientras Richard se sentía cada vez más aislado. Dejó escapar un suspiro de frustración, pero se negó a retroceder. El ego de Richard Thompson era simplemente demasiado grande para admitir que estaba equivocado. En su mente, por distorsionada que fuera, su honor exigía que se mantuviera firme a toda costa. Y así, en el pesado silencio de la cabina de primera clase, una tormenta silenciosa estaba a punto de estallar, y Richard Thompson no tenía idea de que solo Olivia Bennet tenía el poder de detenerla en el pesado silencio de la cabina. Olivia se giró ligeramente, como si ya no quisiera discutir directamente, pero detrás de esa apariencia tranquila, estaba ejecutando un movimiento sutil pero poderoso, uno que Richard Thompson nunca vería venir. Con delicadeza, Olivia sacó su teléfono de su bolso. La pantalla brilló suavemente con un solo toque. Envió un breve mensaje codificado previamente acordado, an operación, a la silenciosa. Este era un protocolo secreto que ella y el equipo técnico de Sky Venture habían desarrollado para manejar emergencias especiales, preservando la integridad y la seguridad de la aerolínea, por encima de todo. A menos de un minuto después de que ella envió el mensaje, la red interna de Sky Venture comenzó a funcionar de manera extraña en el teléfono de Richard. El icono de Wi-Fi desapareció. Frunció el ceño con irritación, tratando de volver a conectarse, pero todo lo que vio fue la fría alerta en conexión no disponible. Richard Thompson nunca se había sentido tan impotente. Un hombre acostumbrado a ejercer influencia, estaba acostumbrado a tener soluciones inmediatas al alcance de la mano. Una llamada, un mensaje, y cualquier problema desaparecía. Pero ahora, la tecnología que siempre lo obedecía se había convertido en un adversario invencible. Una furia silenciosa se levantó dentro de él, pero se dio cuenta de que ya no podía llegar al mundo exterior, sin asistente, sin abogado personal, completamente aislado en el aire. A su alrededor, los pasajeros observaban discretamente con satisfacción. Su arrogancia y acoso anteriores se habían convertido en la razón misma por la que estaba siendo aislado. Pero Richard no lo entendía, solo sentía que su ira aumentaba, como si el mundo entero le estuviera dando la espalda hacia la parte trasera de la cabina. Emily Parker y Kevin Brooks, el jefe de azafatas, intercambiaron miradas de complicidad. Acababan de recibir la confirmación interna en sus dispositivos. A la sala ansiosa estaba, sin decir una palabra. Ambos entendieron que era hora de mantener el aislamiento técnico de Richard, para que no pudiera causar más problemas, o provocar cosas deliberadamente. Con su orgullo herido, Richard Thompson, por primera vez, sintió que sus privilegios habituales carecían de sentido. Apretó el puño en su teléfono, las venas abultadas en su mano, pura rabia sin salida. Miró a Olivia, que estaba sentada a unos pasos de distancia, serena pero atenta, su compostura inalterada. Lo inquietaba más que nada, sin embargo. Fue esa misma inquietud y duda lo que reveló un lado más oscuro de Richard. Toda su vida, creyó que el poder absoluto residía en el estatus social y el dinero. Nunca imaginó que sería arrojado a tanta pasividad, sin aliados a quienes llamar, sin forma de contactar a nadie, y lo peor de todo, sin nadie que lo respaldara. Richard volvió a mirar alrededor de la cabina. Aunque nadie hablaba, sus ojos estaban llenos de juicio y reproche. Se puso una máscara de indiferencia, pero por dentro su ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. Cerca, Olivia estaba sentada en silencio. Su mirada se dirigía suavemente a la ventana. Debajo de su calma exterior, ella estaba siguiendo cada desarrollo con precisión. En su corazón, una tranquila determinación crecía, porque sabía que esta lucha no se trataba simplemente de recuperar su asiento. Este era su momento para demostrar que el verdadero poder no reside en la arrogancia, el dinero o el rango, sino en el respeto, la dignidad y cómo los usas para defender los valores humanos más fundamentales. Olivia inhaló suavemente, relajó su postura y continuó esperando. Entendió que el tiempo era su mayor arma en este enfrentamiento, y cuanto más durara, más se erosionarían la confianza y la influencia de Richard. En el fondo, sabía que para cuando este vuelo aterrizara, Richard Thompson
aprendería la lección más grande de su vida. El poder real nunca proviene de subyugar a otros una sensación de impotencia. Algo que Richard Thompson nunca había conocido. Comenzó a aplastar su orgullo. El silencio férreo de Olivia y las miradas de reproche de los pasajeros lo hicieron sentir atrapado en un laberinto ineludible. Finalmente, no pudo soportarlo más. Haciendo de furia, se puso de pie, de un salto, con el rostro enrojecido por la ira, y gritó a través de la cabina de primera clase: «¡Quiero bajarme de este avión ahora mismo!». Su rugido rompió la quietud restante, haciendo que todos se sobresaltaran y se giraran a mirar. Nunca antes Richard había perdido la compostura de esta manera. Siempre había creído que controlaba cada situación en su vida, confiando completamente en su poder social y sus privilegios. Sin embargo, aquí estaba, en un vuelo operado por una aerolínea que había asumido que existía únicamente para complacerlo, acorralado y sin opciones. Perder todo control se sentía como perderse a sí mismo. El jefe de azafatas, Kevin Brooks, se adelantó con rapidez, pero con calma, colocándose entre Richard y el pasillo para evitar una mayor escalada. Kevin, un profesional experimentado, acostumbrado a manejar incidentes complejos en vuelo, habló con voz firme y autoritaria, lo suficientemente alta para que todos escucharan. Señor, por favor, siéntese. Estamos bajo una restricción de movimiento». Richard dudó ante la firmeza en los ojos de Kevin, pero su rabia interior no disminuyó. Señaló a Kevin con un dedo, temblando de indignación. «No tiene derecho a retenerme aquí. ¿No sabe quién soy? Demandaré a esta aerolínea, y a ella también». A su alrededor, los pasajeros negaron con la cabeza, incrédulos, susurrando sobre lo absurdo de Richard y su pérdida de control. Nunca había imaginado que su propia arrogancia lo dejaría tan solo bajo tantas miradas desconocidas. Toda su vida, creyó que él establecía las reglas y que los demás debían obedecer. Pero en ese momento, su poder se desmoronaba ante él, deshecho por su propio egoísmo y temperamento. Mientras Richard se agitaba más, Olivia permaneció sentada, con la mirada aguda, pero serena. No necesitaba hablar. Su silencio decía mucho. Olivia sabía que para que Richard comprendiera verdaderamente la gravedad de sus acciones, necesitaba enfrentar sus consecuencias directas. Kevin se mantuvo firme ante Richard, indicando claramente que no se toleraría ninguna interrupción. Sus ojos severos, agudizados por años de gestionar vuelos internacionales, enviaron un mensaje poderoso en la paciencia de la tripulación, y los pasajeros tenían límites. Senator Thompson, insistimos en que se siente inmediatamente. Si continúa interrumpiendo, nos veremos obligados a tomar medidas de seguridad, repitió Kevin. Su tono ahora inquebrantablemente claro. Richard se quedó en silencio por un momento, como si se diera cuenta por primera vez de lo desventajoso que estaba. Sin embargo, su terquedad persistió. Richard Thompson, orgulloso de su autocontrol y estatus superior, no podía admitir que se había equivocado. En su mente, se aferraba a la creencia de que el dinero y la reputación lo protegerían de cualquier repercusión. Aún así, bajo la fría mirada de los otros pasajeros y la inquebrantable determinación de Kevin, Richard no tuvo más remedio que sentarse. Su ira, sin embargo, seguía ardiendo, evidente en su mirada furiosa y el agarre con los nudillos blancos en el apoyabrazos. Ahora era el objeto silencioso del desprecio de toda la cabina. Su pérdida de control lo había convertido exactamente en el tipo de hombre débil e impotente que siempre despreció. Frente a él, Olivia estaba sentada tan serenamente como si el colapso de Richard no la hubiera afectado, pero por dentro sentía una profunda tristeza en lugar de triunfo. Ella entendió que Richard Thompson no era el único en el mundo que confundía el poder con el privilegio, que creía que les daba derecho a pisotear la dignidad y el respeto de los demás. Y sabía que la batalla de hoy no era solo por ella, era por todos aquellos que alguna vez habían sido heridos por la arrogancia, el egoísmo y la falta de respeto. Para Olivia Bennet, esto ya no era un asunto personal, era un paso vital en su misión de toda la vida, de defender el valor inherente y la dignidad de cada ser humano. Cuando Richard finalmente se hundió en su asiento, la tensión en la cabina no disminuyó en absoluto. En cambio,
El silencio opresivo se hizo más denso, haciendo que cada susurro y cada ligero movimiento de cabeza se sintieran más fuertes que nunca. Por primera vez en su vida, Richard Thompson sintió una presión inusual, el peso del aislamiento silencioso y la condena tranquila de quienes lo rodeaban. De repente, una voz femenina clara y controlada resonó desde detrás de él. Teñida de enojo, usted es el que está acaparando 2 asientos y siendo grosero. Usted es el problema. Las palabras vinieron de una mujer de mediana edad sentada cerca, su rostro marcado por la frustración y la profunda decepción. Miró a Richard con una mirada de acero, como si hablara en nombre de todos los demás pasajeros que querían decir lo mismo. Richard se giró bruscamente y la miró con furia, listo para arremeter como solía hacer. Pero rápidamente se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un individuo, se enfrentaba a una cabina llena de gente que lo condenaba en silencio. Richard trató de recomponerse, señalando con un dedo enojado a Olivia e intentando culparla. Ella es quien comenzó esto. Si no fuera por ella, no habría reaccionado de esta manera. Esta vez, sin embargo, su terca defensa fracasó. Nadie en la cabina lo animó o lo apoyó. Las miradas dirigidas a él estaban llenas de indignación y decepción. Incluso aquellos que habían sido neutrales momentos antes, ahora se alejaban, apoyando en silencio a Olivia, quien permaneció digna y en silencio durante todo el tiempo en el fondo. Richard comenzó a comprender una verdad dolorosa que había evitado durante mucho tiempo. En su poder y estatus no podían justificar su mala conducta o su arrogancia. Confrontado por esas miradas de reproche y enojo, se dio cuenta, quizás por primera vez, de que no siempre podía ganar gritando y ejerciendo su privilegio. La mujer de mediana edad no había terminado. Habló de nuevo con firmeza y claridad. Todos vemos que usted es quien causó esto. En lugar de disculparse y darle a la señorita Bennet su asiento legítimo, se puso más desagradable. Los pasajeros a su alrededor asintieron de inmediato en señal de acuerdo y murmuraron su aprobación. La situación se había invertido por completo. El hombre que había intentado imponerse y menospreciar a los demás era ahora el aislado y duramente criticado. Richard se quedó inmóvil por un momento. Su rostro se descompuso mientras la vergüenza se apoderaba de él. Siempre se había creído invencible, seguro de que todo estaba bajo su control y de que nunca se equivocaba. Sin embargo, en esta atmósfera sofocante, se dio cuenta de que estaba completamente solo y que fue su propio comportamiento lo que lo había dejado así. Mientras tanto, Olivia mantuvo la calma. Su mirada se dirigía a la ventana, su expresión ni alegre ni vengativa. Para ella, esto no era una batalla por el apoyo personal, o un momento para humillar a Richard. Olivia Bennet quería que la gente entendiera que nadie tiene derecho a usar su privilegio para pisotear la dignidad de otro. Richard Thompson se sentó en silencio, evitando las miradas inquisitivas a su alrededor, pero por dentro, una feroz tormenta seguía rugiendo. Sabía que había sido derrotado, pero su naturaleza terca no le permitía admitirlo fácilmente. Sus nudillos se blanquearon en el apoyabrazos. Sus ojos reflejaban una profunda inquietud, incluso mientras intentaba fingir que no le importaba, pero le gustara o no. El juicio colectivo de la cabina había cambiado, y la única persona responsable de la situación era el Richard Thompson, un hombre que nunca había conocido los límites del egoísmo y la arrogancia. Mientras Richard seguía evitando furtivamente las miradas de desaprobación a su alrededor, la tensión en la cabina solo aumentaba, como si estuviera a punto de romperse. Entonces, en ese mismo instante, una voz firme, clara y autoritaria resonó desde el pasillo. Señor Thompson, esto tiene que terminar ahora mismo. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era Alex Murphy, vicepresidente de gestión de riesgos de Sky Venture, un hombre de unos 50 años, conocido por su naturaleza dura y decisiva, y su calma profesionalismo en una crisis, vestido con un elegante traje azul marino. Su presencia severa instantáneamente atrajo la atención de la cabina. Alex se acercó a Richard, con la mirada aguda pero controlada. Con años de experiencia manejando incidentes críticos para la aerolínea, sabía exactamente cómo tratar con alguien como Richard. Aquellos que creían estar por encima de todos los demás, como el funcionario de Sky Venture de más alto rango. A bordo de este vuelo,
Alex se negó a que la situación se prolongara. Miró a Richard directamente a los ojos y habló. Su voz acerada e inequívoca. Regrese a su asiento asignado. Inmediatamente, o nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. Esta no era una amenaza ociosa. Alex tenía plena autoridad para llamar a la seguridad del aeropuerto al aterrizar, y Richard lo entendió en ese momento. Por primera vez, sintió una conciencia profunda e inconfundible de que había cruzado la línea. Aunque se enorgullecía de no temer a nadie, la mirada inquebrantable de Alex Murphy lo hizo temblar a regañadientes. Richard se levantó, su rostro palideció de ira y humillación. No estaba acostumbrado a ser forzado a someterse especialmente por alguien a quien consideraba inferior. Sabía que no tenía otra opción. Las miradas severas y desaprobadoras de los otros pasajeros, junto con la imponente presencia de Alex, no le dejaron espacio para resistir. Lenta y resentidamente Richard regresó al asiento impreso en su pase de abordar. Una oleada de furia y vergüenza surgió dentro de él. Se sintió profundamente insultado frente a todos, las mismas personas a las que había despreciado tan despectivamente, mientras Richard se hundía en su asiento. Alex se volvió hacia Olivia Bennet, adoptando instantáneamente un tono respetuoso. Y cortés señorita Bennet, en nombre de la aerolínea le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que acaba de suceder. Olivia sintió suavemente, su compostura inquebrantable. Conocía bien a Alex Murphy, un líder que siempre defendía la justicia y los valores de la aerolínea. Sin embargo, para Olivia, la disculpa en sí era secundaria. Lo que realmente importaba era que un poderoso mensaje de respeto y dignidad había sido entregado de manera inequívoca. Mientras tanto, Richard estaba sentado rígidamente en su asiento, con la mirada fija en la ventana, evitando cualquier mirada. La ira y la vergüenza lo desgarraban al reconocer lo completamente que había perdido la autoridad y la dignidad que alguna vez había ejercido, justo frente a las mismas personas a las que había menospreciado. Richard Thompson, el hombre de sí mismo y poderoso que siempre había sido, de repente se sintió pequeño frente a la unidad y la rectitud, y por primera vez en su vida, entendió que el verdadero poder reside en valores que había ignorado durante mucho tiempo: el respeto, la dignidad humana y la conducta adecuada hacia los demás. Pero esta comprensión llegó demasiado tarde, y él sabía que el daño a su orgullo era enteramente obra suya. Tan pronto como Olivia Bennet se acomodó suavemente en su asiento 1E, pareció como si toda la cabina de primera clase exhalara colectivamente aliviada. Su manera tranquila y serena era como una brisa fresca que disolvió la tensión que había llenado el aire momentos antes. Olivia no dijo nada más, y no hizo alarde de triunfo. Fue su elegante moderación lo que verdaderamente afirmó su victoria y dignidad. Mientras Olivia se relajaba en su asiento, Richard Thompson permanecía incómodamente sentado a su lado. Su ceño fruncido se hacía más profundo con cada segundo que pasaba. Miró deliberadamente por la ventana, evitando las miradas escrutadoras de sus compañeros de viaje. Pero eso no hizo nada para detener el bajo murmullo de susurros y miradas críticas dirigidas hacia él. Apenas unos minutos después de que se resolvió el incidente, los pasajeros comenzaron a compartir videos y fotos de lo que acababa de suceder. La historia se extendió por las redes sociales a la velocidad del rayo. Hashtags como "Respeto a Olivia" y "Justicia Skyventure" comenzaron a hacer tendencia en Twitter, Instagram y Facebook, acumulando miles de interacciones y comentarios en poco tiempo. Richard Thompson no tenía idea de que, mientras él se aferraba tercamente a un ápice de orgullo, su nombre y rostro se estaban convirtiendo en puntos focales de indignación en línea. Clips que mostraban su descarada arrogancia y discriminación eran republicados miles de veces, acompañados de comentarios como "comportamiento inaceptable, necesitan tomar medidas más enérgicas", ejemplo clásico de un hombre que cree que el dinero le da carta blanca. Mientras tanto, Olivia se convirtió en un símbolo de coraje y dignidad, ganando una admiración generalizada de personas de todos los orígenes. Periodistas y blogueros comenzaron a investigar su pasado, destacando sus logros profesionales y los prejuicios que había superado a lo largo de su vida. La historia de Olivia se convirtió en un poderoso recordatorio de la igualdad y el respeto por la dignidad humana.
especialmente en una sociedad donde los prejuicios e injusticias ocultos aún persisten. Anne de vuelta en la cabina. Richard estaba sentado en silencio en su esquina, aislándose de los demás. Cada vez que su teléfono zumbaba con una notificación, su ansiedad se disparaba. Finalmente, incapaz de soportarlo, desbloqueó su dispositivo y se quedó paralizado. Anne, su nombre estaba en todas partes, en las redes sociales, acompañado de una tormenta de duras críticas. Importantes medios de comunicación y foros ya estaban informando sobre el incidente del vuelo de Sky Venture, presentando a Richard Thompson como la encarnación de la arrogancia y el derecho. Enojado e indefenso, trató de defenderse llamando a su asistente y a su abogado personal, pero la conexión permaneció completamente cortada, gracias a la operación Ala Silenciosa. En ese momento, Richard se dio cuenta de que estaba completamente aislado, no solo físicamente en la cabina, sino virtualmente en un mundo digital que siempre había asumido que podía controlar. Olivia estaba sentada en el asiento 1E, pensativamente, por la ventana. Entendió que su verdadera victoria nunca fue humillar a alguien más. Esta fue una batalla por la dignidad, el respeto y la justicia, valores que siempre había defendido. Su mayor triunfo no fue que Richard se avergonzara, sino que su historia recordara a todos lo vital que es proteger la dignidad humana y la equidad en la vida cotidiana. No sintió satisfacción por la pérdida de reputación de Richard. En cambio, Olivia creyó que esta sería la lección más importante de su vida aún, una lección sobre el respeto, la humildad y el verdadero significado del poder. Sabia QL. Cambio real a menudo comienza con pequeños momentos como este, momentos en que alguien se mantiene firme sin levantar la voz ni recurrir a amenazas. Para Olivia Bennett, el resultado de hoy no fue un final, sino un comienzo crucial, que difundió un mensaje más grande y profundo sobre la dignidad y el respeto. Principios que siempre defendería a toda costa mientras Olivia estaba sentada en silencio mirando por la ventana, reflexionando sobre el significado más profundo de su confrontación. Richard Thompson permanecía atrapado en un estado de pánico y furia. Su mano temblaba mientras intentaba marcar números familiares en su teléfono, solo para ser recibido por frías alertas de sin conexión. La misma tecnología que alguna vez simbolizó su poder y control, ahora se había vuelto contra él, dejándolo sintiéndose abandonado por el mundo tan pronto como el avión aterrizó y las conexiones se restablecieron. Richard llamó inmediatamente a su abogado personal, desesperado por revertir su situación y castigar a quienes sentía que lo habían agraviado, pero para su sorpresa, la voz al otro lado habló con un desapego inusual. Lo siento, señor Thompson, pero nuestra firma no puede representarlo en este asunto. Aturdido, Richard sintió como si alguien hubiera golpeado su orgullo con un martillo. Llamó a todas las firmas de abogados de alto perfil que anteriormente le habían asegurado victorias y salvaguardado sus intereses, pero cada una declinó cortésmente, ofreciendo excusas vagas que eran claramente deliberadas. En cuestión de horas, Richard se dio cuenta de que se había convertido en persona non grata. Nadie quería ponerse de su lado ya, ni siquiera las grandes firmas de abogados, que antes se lanzaban a la oportunidad de defenderlo, por la promesa de prestigio y ganancias, ahora retrocedían bajo la feroz presión de la indignación pública. Su riqueza e influencia, no contaban para nada frente a la reacción violenta de la sociedad. En los días siguientes, la reputación que había construido con tanto esfuerzo durante décadas, se hizo añicos como un cristal roto. Los medios de comunicación y las redes sociales publicaron artículos mordaces, calificándolo como un ejemplo de arrogancia, racismo y privilegio mal entendido en la sociedad moderna. Los socios comerciales de toda la vida se distanciaron. Los accionistas de la empresa exigieron su renuncia. Los colegas que antes lo respetaban, ahora le daban la espalda. Nadie quería tener nada que ver con Richard Thompson. En una reunión de la junta directiva, especialmente convocada, poco después, Richard entró a la familiar sala de conferencias, sintiéndose completamente ajeno. Las miradas del director eran gélidas e insensibles. El presidente de la junta anunció inequívocamente que el liderazgo continuo de Richard dañaría gravemente la reputación y los intereses de la empresa. Richard intentó defenderse, citando sus logros y contribuciones pasadas, pero nada de eso tenía peso contra la marea de condena pública. Al final,
se vio obligado a renunciar con amargura y humillación, saliendo como un hombre despojado de todo poder y prestigio. Al salir del edificio, donde alguna vez había ejercido autoridad absoluta, pasó junto a colegas cuyas miradas frías y de reproche subrayaban la profundidad de su caída. Por primera vez, se dio cuenta de que había perdido no solo su posición, sino también el respeto de quienes alguna vez lo habían admirado. Han de vuelta en su vasta y ahora vacía mansión. Richard se sentó solo en la oscuridad, envuelto en la soledad y la impotencia. Las mismas cosas en las que había confiado, el dinero, el poder, el estatus social, lo habían traicionado, dejándolo para enfrentar las consecuencias que él solo había creado. Se enfrentó a la amarga verdad de que fue el arquitecto de su propia caída. Su arrogancia, egoísmo y desprecio por la dignidad de los demás habían tenido un costo insoportable en la imagen de Olivia. Bennet regresó vívidamente a su mente, la mujer negra serena y digna que había asumido que podía intimidar y desechar fácilmente. Ahora entendía que la verdadera fuerza residía en ella. Su poder provenía del respeto, de los principios y del coraje de defender la justicia sin recurrir a palabras altisonantes o amenazas. Sentado en silencio en la oscuridad, Richard Thompson fue consumido por un arrepentimiento tardío. Reconoció que se había convertido en una lección viviente en nadie, por rico o poderoso que sea, tiene derecho a pisotear la dignidad o el respeto de otro. Fue la lección más costosa de su vida, una que nunca olvidaría mientras Richard Thompson se sentaba solo en su mansión vacía, luchando por aceptar la amarga lección sobre las consecuencias de denigrar la dignidad y el respeto de los demás. En otro lugar, Olivia Bennet se embarcaba en un viaje para promulgar un cambio más profundo y duradero. El incidente en ese vuelo fue más que una victoria personal, marcó el comienzo de una revisión cultural y de valores integral en SkyVenture Airlines. Tan pronto como regresó a la sede, Olivia convocó una reunión de emergencia con el equipo de liderazgo senior. Allí, expuso con claridad y determinación las medidas necesarias para garantizar que nada como esto volviera a suceder. Su mirada firme y su voz tranquila, pero contundente, transmitieron un mensaje único e inequívoco. SkyVenture no es solo una aerolínea, debe convertirse en un modelo de igualdad, respeto e inclusión en la sociedad. En las semanas siguientes, Olivia encabezó una serie de nuevas políticas implementadas en toda la empresa. Se lanzaron programas de capacitación obligatorios sobre antirracismo, equidad de género y diversidad cultural a una escala sin precedente. Los empleados de todos los niveles debían participar y completar cursos sobre concientización, conducta apropiada y respeto por los derechos de todos, sin importar su raza, género u origen social. Lo más notable es que Olivia estableció un consejo dedicado a la diversidad y la inclusión, encargado de supervisar la implementación de estas políticas en cada faceta de la aerolínea, desde las interacciones de la tripulación de cabina hasta los procesos de contratación. Cada detalle fue examinado para garantizar que cada miembro del equipo de SkyVenture comprendiera su responsabilidad de defender la justicia y la dignidad humana. Estas reformas rápidamente obtuvieron un amplio apoyo del público y los medios de comunicación, expertos en justicia social y organizaciones de derechos humanos elogiaron el compromiso sincero y serio de SkyVenture, calificándolo como un gran paso adelante para la igualdad en los negocios modernos. A medida que los cambios positivos cobraban impulso, la prensa y las redes sociales comenzaron a nominar a Olivia Bennet para prestigiosos premios para honrar su coraje y liderazgo visionario. Sin embargo, Olivia, siempre humilde, declinó todos los elogios personales. En una importante conferencia de prensa, se dirigió a cientos de reporteros con sincera sinceridad. Estoy profundamente agradecida por el apoyo de todos, pero permítanme ser clara. Estos cambios no se tratan de honrarme. Mi único objetivo es asegurar que construyamos un ambiente donde el respeto, la igualdad y la inclusión sean nuestros valores fundamentales, inquebrantables. Su genuina humildad solo profundizó el respeto de la comunidad por ella. De Olivia de liderazgo
basado en principios, se convirtió en parte de estudios de casos académicos, en escuelas de negocios, un brillante ejemplo de liderazgo con dignidad y coraje. Mientras tanto, Richard Thompson observaba las reformas radicales de Sky Venture con amargura y arrepentimiento. Entendió que su propia arrogancia y terquedad habían servido de catalizador para estos poderosos cambios. A partir de ahora, su nombre sería una advertencia, un emblema de lo que sucede cuando uno elige pisotear la dignidad humana. Olivia Bennett, por el contrario, convirtió un incidente negativo en una oportunidad para transformar la comunidad en general. Reconoció que el verdadero poder no reside en títulos llamativos o fama fugaz, sino en la capacidad de crear un impacto positivo y duradero. Para Olivia, estas reformas en Sky Venture fueron la mayor recompensa de su carrera, y su vida a la transformación de Sky Venture no fue un gesto fugaz. Fue una declaración audaz y definitiva de que la era del privilegio mal entendido realmente ha terminado, y que el futuro pertenece a una cultura donde la dignidad, el respeto y la igualdad siempre son protegidos y venerados a medida que las profundas reformas de Sky Venture comenzaron a afianzarse. Aquel fatídico vuelo llegó a simbolizar algo mucho más grande que un evento ordinario. Cuando el avión volvió a despegar, no era solo una aeronave que se elevaba hacia el cielo. Llevaba un poderoso mensaje de dignidad, igualdad y respeto. Uno que Olivia Bennett había mantenido con serena valentía y tranquila determinación en los meses siguientes. Olivia conservó el pase de abordar del asiento 1E, pequeño y gastado, pero monumental, en un lugar de honor sobre su escritorio. Para ella, no era simplemente un recuerdo personal, representaba el viaje en el que muchos de ellos aún se encontraban cada día en la lucha por proteger los derechos y la dignidad de todos, sin importar su raza, género o posición social. Mientras tanto, en su fría y vacía mansión, Richard Thompson lidiaba con las pesadas consecuencias de sus acciones. Cada vez que su nombre aparecía en los titulares de las noticias o en las redes sociales, se sentía como un nuevo golpe a su orgullo herido. Una vez respetado y poderoso, se había convertido en un ejemplo vivo de lo que sucede cuando alguien abusa del poder y pisotea la dignidad de otro. Sin embargo, en esas largas y solitarias noches de reflexión, Richard también llegó a darse cuenta de algo que nunca antes había admitido. La dignidad y el respeto no se pueden comprar con dinero, ni imponerse a través de la autoridad. Son valores humanos fundamentales que todos merecen. Se preguntó cómo su vida podría haber sido diferente si lo hubiera reconocido antes, mientras Richard lidiaba con su arrepentimiento. Miles de pasajeros que desembarcaron de ese vuelo especial también se sintieron cambiados. Abandonaron el avión, no solo aliviados de que la crisis hubiera terminado, sino con una nueva perspectiva del mundo, un mundo donde la verdadera fuerza no proviene de la dominación o la coerción, sino del coraje, la dignidad y el respeto mutuo. Sky Venture se hizo conocida como la aerolínea con la cultura más fuerte de respeto e igualdad en la industria. Las reformas que Olivia impulsó provocaron un cambio profundo, convirtiendo a Sky Venture en un modelo a seguir para otras empresas. Cada empleado, desde pilotos y azafatas hasta personal de tierra, entendió que representaban los valores fundamentales de dignidad y respeto que Olivia había defendido con tanta valentía. En la historia de Olivia Bennett no solo inspiró a quienes la presenciaron de primera mano, se extendió a escuelas, universidades y organizaciones comunitarias de todas partes. Su ejemplo de mantenerse firme en sus principios, con calma, pero con valentía, se convirtió en una poderosa lección para los jóvenes, mostrándoles que ellos también podían defender sus derechos y su dignidad sin violencia ni odio. Olivia no buscó títulos, ni aceptó premios individuales. Sabía que un verdadero legado no se construye sobre la fama o los elogios personales, sino sobre los cambios en la conciencia, las actitudes y los comportamientos que ella ayudó a crear. En sus raros momentos de tranquila reflexión, sonreiría al pensar que su pequeño acto de aquel día había contribuido a hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y aunque Richard Thompson, quien alguna vez fue el ejemplo de arrogancia, egoísmo y privilegio, mal entendido, también se había convertido en parte de esta lección.
Su vida ahora era un testimonio de la verdad duradera de que los valores genuinos, la dignidad, el respeto y la humildad nunca deben ser ignorados o pisoteados en última instancia. El mayor legado de aquel fatídico vuelo fue este despertar. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de defender la igualdad y la dignidad humana, no solo para nosotros mismos, sino para todos los que nos rodean. Y en este largo viaje, Olivia Bennet nunca caminó sola. Miles, incluso millones, se inspiraron en su historia para defender esos mismos valores. Para Olivia, ese pequeño pase de abordar del asiento 1 era más que solo papel, era el vívido emblema de una lucha continua, una que ella había librado, sigue librando, y siempre librará, con todo su coraje e integridad, en la historia de Olivia Bennet es un poderoso testimonio de la fuerza de la dignidad y el respeto, y un conmovedor recordatorio de nuestro deber colectivo de enfrentar la injusticia donde quiera que surja. ¿Qué opina de cómo Olivia manejó esta situación? Si estuviera en su lugar, ¿habría hecho lo mismo? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia le conmovió, por favor, dele me gustao y compártala para difundir su mensaje positivo. Y suscríbase para que podamos traerle más historias de coraje y justicia social. Gracias por escuchar.